Bueno, vamos a pegarle un repasillo a todo el tema de los orgánulos no membranosos, es decir, en general, orgánulos que no van a tener, lógicamente, una membrana y, por lo tanto, no van a tener, digamos, una composición de lípidos muy, muy grande o, en general, va a ser una composición de lípidos nula. Es algo que tenemos que tener muy, muy, muy presente a la hora, al fin y al cabo, de tener en cuenta la composición, que es algo que siempre, siempre, siempre vamos a tener que manejar bien en selectividad y en general en el temario de biología de segundo de bachillerato. Entonces, vamos a tener todos estos orgánulos que vamos a resumir en menos de 15 minutos para tener en nuestra cabeza un esquema claro de lo que necesitamos. Como siempre, composición, estructura, función, localización. Siempre tenemos que tener muy, muy claras estas variables de los orgánulos, que nos van a ser muy útil tenerlo en una forma de tabla o de esquema. Yo recomiendo haceros un esquema de llaves, como he comentado, para cada uno. Pues de la cápsula, estructura, y vamos poniendo. Composición, vamos poniendo. Ubicación. Y así lo vamos haciendo un esquema mental. También otra manera muy útil es intentar, digamos, esta tabla es un resumen, pues intentar completarla, hacerla más completa. Ver qué le falta, intentar hacer un poco de críticos con la tabla y de esa manera, pues, bucear en todo el contenido que es, desde luego, un tema un poquito difícil por el tema de que tenemos mucho contenido, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Así que vamos a empezar primero por el hialoplasma. Recordamos, el hialoplasma es lo mismo que el citosol. Es el contenido, es el líquido con distintos tipos de sustancias que tenemos dentro del citoplasma. Recordamos, si esto fuese una piscina, el citosol sería el agua, el citoplasma sería el hormigón que da forma a la piscina. Así que, si lo vemos de esa manera, es muy sencillo no olvidarlo. Así que, ¿a qué vamos primero? A la composición y a la estructura. Siempre es lo principal para empezar el estudio de cada orgánulo, ¿vale? Entonces, composición es sobre todo agua, un 70 o un 80%, y además tenemos otras sustancias como glúcidos, como algunos aminoácidos, como el ATP, que recordamos que es un nucleótido no nucleico, un nucleótido que no forma ácido nucleico, y distintos tipos de iones que van a actuar en las distintas funciones de la célula. La estructura puede ser de gel o sol en función de que tengamos una menor o mayor fluidez. No tiene mucha complicación y tampoco lo tienen sus funciones. Las funciones del citoplasma básicamente es regular el pH intracelular y ser el lugar donde se producen los procesos metabólicos principales que se dan fuera del orgánulo, ¿no? Fuera del mitocondria, por ejemplo, fuera del cloroplasto, cuando se dan en el citoplasma, lo reunimos, como veremos en el metabolismo, dentro de un grupo de procesos. Aquí parece que tenemos aquí una imagen que no se ha cargado, así que bueno, seguimos un poquito. Ya os pasaré la presentación para que la tengáis toda perfecta. Venga, seguimos. El siguiente órgano que tenemos es el citoesqueleto. El citoesqueleto es también muy, muy importante y dentro de él vamos a diferenciar tres categorías, tres grupos. Los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Dentro de los filamentos de actina, como siempre, composición, estructura y funciones. ¿Qué vamos a tener dentro de su composición? Lógicamente, su composición es proteica, lo vamos a ver en muchos de los orgánulos. La estructura, tenemos dos formas posibles. La actina G, que es un monómero, y la actina F, que es el polímero a partir de ese monómero. Es decir, estas son las unidades y esto es ya la fibrilla que se ha formado, el filamento que se ha formado. Se asocia además a otras proteínas. Os sonará seguramente la miosina, porque tenía que ver con el movimiento muscular, con la contracción muscular. Así que, como siempre, intentamos aprendernos el máximo número de proteínas relacionando con lo que ya conocemos de otros cursos o de otros temas. Las funciones, la primordial o una de las principales es, lógicamente, la contracción muscular, que ya lo hemos visto, ya lo habéis visto en primero de bachillerato y además ya lo hemos comentado. La formación además de microvellosidades, que recordamos que están en las células del intestino y tienen mucha importancia porque se aumenta la superficie de absorción en el intestino. Además, la citocinesis animal. Recordamos, cuando se produce la mitosis se van a dividir las dos células. Pues ese anillo contráctil se forma por filamentos de actina. Y además el movimiento ameboide, el movimiento de las amebas con los pseudópodos,
os recomiendo que lo busquéis si no os acordáis, que lo vimos en clase, esos movimientos, ¿verdad?, que son como una especie de pies en seres unicelulares, pero también dentro de las células del sistema inmunológico, por ejemplo, en los macrófagos. Muy bien, pues seguimos. Los filamentos intermedios, también, como siempre, estructura y función. Su composición son proteínas de tipo fibroso y en la estructura vamos a ver que forman redes como las que tenemos aquí o como las que teníamos en la presentación. El fondo de la presentación es también lo mismo. Son imágenes sacadas con microscopía de fluorescencia. Seguiríamos dentro de la clasificación. Vamos a tener distintos tipos. Por ejemplo, los filamentos de queratina que lo tenemos en las células epiteliales. Este sería un ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos neurofilamentos en las neuronas, también con microscopía de fluorescencia, como podéis ver por esos colores tan llamativos, ¿verdad? Y luego filamentos de bimentina, desmina o proteína ácido fibrilar glial, ¿vale?, que lo tenemos en los astrocitos. Simplemente con el acrónimo de GFAP lo tendríamos. Pero bueno, como siempre, ¿qué os recomiendo? Que nos intentamos aprender los nombres que más fácilmente los retengamos y además un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, si no nos conseguimos acordar de la proteína ácido fibrilar glial, pues nos intentamos acordar de todas las demás proteínas, ¿vale? Porque incluso a mí me cuesta pronunciarlas, así que es un nombre tremendo. Venga, seguimos. La función, en general, es estructural. En células que tienen altas tensiones, que están sometidas a altas tensiones, como por ejemplo la piel, imaginaos la piel, todo el contacto, todo lo que sufre la piel cuando roza con otras superficies, pues todas esas células van a tener una presencia de este tipo de filamentos, los filamentos intermedios. También imaginaros las células musculares, lo que trabajan. También mantener la forma de la célula. Tenemos aquí un esquema en el que, bueno, tenemos aquí como un corte, como si la célula le hubiésemos hecho un corte con como un prisma rectangular, y tenemos aquí toda esta red que forman los filamentos intermedios y que le están dando como un esqueleto, una especie de esqueleto que sirve para la célula. Muy bien, seguimos. Los microtúbulos, formados por la unión de monómeros de las proteínas alfa y beta tubulina. Esto recordamos que es un poquito más complicado. Tenemos aquí la estructura y al final estas alfa y beta tubulina forman dímeros, que estos dímeros cuando se unen forman un protofilamento. Este protofilamento vemos que es como pues digamos como un tubito que tenemos en este cilindro, es parte de este cilindro. Bueno, la unión de distintos protofilamentos van a dar lugar al microtúbulo. El microtúbulo, si lo viésemos desde aquí, si lo viésemos de cara, tendría ¿cuántos? 13 protofilamentos, la unión de 13 varillas como esta. Intentamos imaginarlo para, bueno, tenerlo un poco más en cuenta. Vemos aquí en el esquema cómo se polimeriza, cómo a partir de estos dímeros, de estas uniones de dos proteínas, se forma el protofilamento. Seguimos. Y bueno, forman una cavidad central, como hemos visto, que lo llamamos lumen. También pasaba en el retículo endoplasmático, ¿verdad?, que el interior se llamaba lumen. La función, formar el esqueleto celular. Es muy importante en la forma de ese esqueleto, entre comillas, que tiene la célula, al igual que como veíamos los filamentos intermedios en el caso anterior. Formar el uso cromático, muy importante para mover los cromosomas durante la mitosis y durante la meiosis. El transporte intracelular, por ejemplo, de vesículas, etcétera, o la construcción del centrosoma de cilios y de flagelos. A partir de esos microtúbulos vamos a tener estos orgánulos, así que los vamos a ver ahora mismo, en muy poquito. Así que muy, muy importante. Vamos a ver entonces el centrosoma. El centrosoma se forma por dos centriolos. Los centriolos siempre los tenemos en aspecto o en posición perpendicular y si los viésemos desde arriba tendríamos esta estructura que siempre, recordamos, tenemos que acordarnos de la fórmula de esta estructura. Son 9 grupos de 3, es decir, va a ser 9 por 3, ¿vale? 9 veces, 9 por 3 y en el centro no teníamos nada. Pero no tenemos nada, tenemos algo más, ¿verdad? Tenemos una estructura que se llama, ¿cómo se llama? Rueda de carro, que nos va a servir para identificar fácilmente de lo que estamos hablando, ¿vale? Cuando lo veamos, sobre todo en los ejercicios de visualización, muy, muy importante. La función, organizar todas las estructuras que contienen microtúbulos, organiza todo lo demás. Por ejemplo, lo que veremos que son los cilios y los flagelos.
Los tenemos aquí. Entonces, dentro de los cilios y los flagelos tenemos que diferenciar. Los cilios son cortos, tienen una corta longitud, pero tienen un alto número, mientras que los flagelos son largos, tienen una gran longitud, pero tienen un bajo número, normalmente uno o en algunos casos dos. Muy bien, pues, ¿qué estructura tenemos en los cilios? Esto puede ser también un poco complicado en el aspecto de que, bueno, a veces tenemos que diferenciar bien las distintas partes y no liarnos con las fórmulas. Por eso siempre recomiendo tener muy en cuenta el tema de las fórmulas, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos a ver si pudiera, no, parece que esta vez no puedo agrandarlo más, así que vamos a tenerlo ahí, vosotros lo tenéis también en el libro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 partes bien diferenciadas. Esto es un cilio o un flagelo. Si empezamos desde arriba, vamos a tener una zona primera que tiene este aspecto, ¿vale? Este aspecto que tenemos. ¿Qué fórmula tenemos? Tenemos, si nos fijamos aquí o si lo veis un poquito en el libro, vamos a tener parejas y esas parejas van a ser 9 parejas. Las 9 parejas dejan 2 parejas en el centro, de manera que si hacemos la fórmula van a ser 9 por 2 más 2 que tenemos en el centro. Vale, pues ¿cuáles son? Eso lo tenemos relacionado con el tallo. Esta parte que tenemos de arriba, tallo o axonema, vamos a tener precisamente esa fórmula 9 por 2 más 2. ¿Qué tenemos? Tenemos parejas de microtúbulos A y B. Curiosamente, unos tienen 13 subunidades y otros tienen 10. Estos que tienen un poquillo más de cara, se aprovechan de que los microtúbulos A comparten con ellos 3, digamos, cara. Eso es simplemente economía de la naturaleza y tenemos muchos casos en los que la biología, por evolución, pues simplemente selecciona tener un gasto menor de lo que sea, en este caso de microtúbulos. Compartiéndolo, forman parejas perfectas que ayudan otras proteínas como es la dineína, que la tenemos por ahí marcada, ¿vale? Y que en esta gráfica pues actuaría como un brazo que une esas parejas. Así que fórmula 9 por 2 más 2. Muy importante, no nos podemos olvidar. Seguiríamos. La zona de transición, vamos a ver, es esta zona, vamos a ver cómo es. Vamos a analizarla antes de ver la fórmula, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? Si las contamos, vamos a tener 9 parejas y nada en el centro. Pues su fórmula cuál va a ser 9 por 2 más 0, porque no tenemos nada. Esta es la zona de transición. Seguimos, la tercera zona. Cambia totalmente y se parece a algo que hemos visto antes, ¿verdad? Se parece mucho a los centriolos. ¿Qué tenemos? Tenemos 9 grupos de 3, 9 por 3 y en el centro, nada, 9 por 3 más 0. Es igual que el centriolo en la fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene ese aspecto de ruedas de carro que veíamos en el caso anterior y que eso nos va a servir para los visus de los ejercicios de selectividad. Y por último, las raíces ciliares. Las raíces ciliares son microfilamentos proteicos y estriados que no siguen estas estructuras. Así que ya os quiero ir apuntando, quiero ver apuntar esas fórmulas, ¿vale? Porque es la raíz y lo que convierte estos ejercicios en algo sencillísimo y en unos puntos totalmente regalados. Porque si tenemos claras estas estructuras, las vamos a reconocer al instante, puesto que no se repiten. Es la ventaja que tenemos. La función, bueno, parece que aquí tampoco se ha cargado esta imagen. La función es el desplazamiento de la célula y los movimientos de parte de la célula. Ya vimos eso, ¿verdad? En otros aspectos, en otros orgánulos, vimos que muchos de los orgánulos no membranosos se relacionan, entre otras cosas, con el movimiento. Tenemos ahí un vídeo, que no se ha cargado. Los ribosomas, viéndolo muy rápidamente, la composición, proteínas y ARN ribosómico, lo vimos en el tema del ribosoma, y son distintos si los tenemos dentro del dentro de los cloroplastos y las mitocondrias con respecto a los ribosomas que encontramos, por ejemplo, en el citoplasma. Recordad que las mitocondrias y los cloroplastos tienen un tipo de ribosoma que corresponde con los procariotas, con las bacterias, y eso apoya la teoría endosimbiótica de Margulis. La estructura, 2 subunidades, una grande y una pequeña, con 3 sitios que ahora mismo los tenemos en cuenta, pero no le damos mucha importancia hasta que no veamos la traducción, la formación de las proteínas. Son sitio A de aminoácidos, sitio P de péptido y sitio E de elongación. Va a ser muy sencillo cuando los veamos en ese tema reconocerlo. No vamos a tener ninguna duda. Y luego la función, la síntesis de proteínas y la traducción.
Vamos terminando, afortunadamente para vosotros. La pared celular. La pared celular tiene una composición, bueno, no me lo quiero dejar. Lo tenemos en hongos y en células vegetales, pero como recordaréis, la composición es distinta en hongos que en células vegetales. La composición en los hongos es la quitina primordialmente y nosotros vamos a trabajar más la de las células vegetales. La de las células vegetales se forma por celulosa, hemicelulosa y pectina, distintos polisacáridos que vimos en el tema de los glúcidos. Es muy importante tener en cuenta la fortaleza que confieren estas sustancias, puesto que si nosotros doblamos un par de veces un folio o 3 veces, nos va a ser muy complicado romperlo. Eso le confiere mucha resistencia a la célula. Además de esa resistencia, ¿qué otras ventajas va a tener? Ahora cuando lo veremos en las funciones, pues va a tener que va a contener la membrana plasmática. Ahora lo veremos. La estructura, tenemos una lámina media, una pared primaria y una pared secundaria. La lámina media es muy importante que nos demos cuenta que deja un hueco que son los plasmodesmos, que les va a servir para el transporte de agua y es algo muy importante en los vegetales. La pared primaria y la secundaria la diferenciaremos según si que tenga ese vegetal crecimiento secundario en grosor, que será cuando tenga la pared secundaria, que le va a dar una cierta rigidez. La composición, tenemos que intentar acordarnos de todas estas palabras que ya vimos, de todos esos de glúcidos en su mayor parte, que ya vimos en el tema de los glúcidos, ¿vale? Valga la redundancia. Venga, según la función, mantener la forma de la célula, permitir que los tallos estén erguidos, muy importante, eso que se llama que la célula, que la planta está turgente, porque la célula en sí misma está turgente, está llena de agua, pero con ese agua contenida. ¿Por qué? Porque tiene un control de la presión osmótica, de modo que no se va a poder producir una plasmolisis, una ruptura de la célula porque entra demasiada agua y, por supuesto, la protección y resistencia que ya comentaba. Venga, y ya, para terminar, la matriz celular, muy importante porque, por ejemplo, pues va a dar lugar a los tejidos. En los animales es el medio donde se encuentran las células que forman los tejidos. Ahí tenemos distintos tipos de tejidos, pues esa matriz donde están embebidas, donde están colocadas, formando el tejido, es la matriz extracelular. Composición y estructura. Proteínas fibrosas como el colágeno, que ya vimos en su momento, que tenía un tipo de hélice especial, una hélice de colágeno, que recibe su propio nombre. Proteoglicanos, como por ejemplo el ácido hialurónico, ¿verdad? Muy importante, lo recordamos cuando la gente tiene una operación, se le administra ácido hialurónico. Y además tenemos glicoproteínas estructurales como pueden ser la fibronectina o la laminina, ¿vale? Intentamos aprender lo máximo y sobre todo muy bien estructurado. Es más importante que lo tengamos muy bien estructurado en la cabeza que los nombres en sí mismos. Los nombres vendrán después cuando tengamos la estructura. Función. La unión y la adhesión celular, lógicamente, forman tejidos, pero también la comunicación entre las células. Es muy importante porque a veces las células, por ejemplo, en infecciones o en distintos tipos de situaciones, tienen que comunicarse entre ellas. Pues lo van a hacer gracias a la matriz extracelular. Por ejemplo, el caso de los rechazos de trasplantes, lo veíamos en clase. ¿Qué va a ocurrir? Las células tienen en la matriz extracelular una información que le da una identidad, es como un DNI con una serie de glicoproteínas que le da una complejidad bastante grande a ese código. Pues las células del sistema inmune van a poder reconocer esas células como propias o como extrañas, como si fuesen patógenos que hubiesen invadido, en función de que se acepte el código como si encajase, ¿verdad? Como una contraseña que encaja o no encaja. Si no encaja, van a creer que son células que han venido a atacar el cuerpo. Por eso, en los trasplantes es tan importante que haya una compatibilidad en esos caracteres que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que también veremos, pero me gustaría que os vaya sonando, aunque sea un nombre un poco raro. Complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene lógica, ¿verdad? Histocompatibilidad, compatibilidad entre los tejidos, porque se descubrió con los trasplantes. En los rechazos se vio que los rechazos se debían precisamente a ese fallo en el código. Y es por esta razón también que a los trasplantados se les administra inmunodepresores. Así que bueno, hemos terminado, se ha vuelto a ir la presentación que está hoy traviesa, pero bueno, hemos visto lo más importante y sobre todo intentar estructurar al máximo el tema
de las partes que tenemos que saber, es decir, composición, estructura, función, etcétera. Parece que tampoco funciona la cámara, no sé si vosotros lo veréis, pero bueno, mucho ánimo y sobre todo estructurar bien en un esquema todos estos contenidos que si no es un puro caos. Venga, hasta luego.